Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Bueno, ahí en Sin Esperanza y Sin Miedo vos hablás de tres doctrinas o escuelas filosóficas que ofrecen métodos para poder vivir en alegría. Y también comparás lo que solía ser la filosofía en la antigüedad con estar en un ring, en donde una hace, y te cito, sombra sobre sí misma. ¿Qué herramientas has obtenido, ya sea de las artes marciales como de la filosofía, que utilices cotidianamente para blindarte y proteger tu alegría en medio de esta caída de ideales y este terricidio que estamos viviendo? Primero, a ver, repetime la pregunta. ¿Qué técnicas uso de las artes marciales y la Claro. filosofía ¿Qué para la herramientas? alegría? Bien, la alegría. Primero vamos a la alegría. La alegría, lo primero que tenemos que entender es no es jiji jaja. La alegría es la beatitud espinociana, es un término técnico que tiene que ver con el incremento de la potencia. Obviamente, un cuerpo, un existente cuyas potencias están obturadas, luego es más fácil de controlar, administrar y gobernar. Por ende, hay una tendencia a la obturación de la capacidad de obrar / el incremento de la potencia, que suele conocerse o denominarse alegría, pero que no tiene que ver con estar alegre. De hecho, yo soy una persona muy depresiva, justamente por un exceso de realidad y de visión, si querés, porque no me puedo hacer la pelotuda, no me sale hacerme la tonta, no me sale negar lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, tampoco te diría que soy una persona alegre en el sentido vulgar y cotidiano de la alegría. Eso por una parte, como para entender que alegría no es ni diversión, ni entretenimiento, ni felicidad, sino que tiene que ver con hacer lo que hay que hacer o lo que se vino a hacer, que probablemente sea existir, no sobrevivir y subsistir en medio del infierno. Lo cito a Camus, una frase hermosa de Camus que dice: en medio del invierno descubrí un verano invencible. Eso es propiamente, de esa alegría estaríamos hablando. Luego, en algún momento la filosofía, que no se llamaba filosofía, porque ese es un término que Platón se da a sí mismo para decir, que estoy citándolo a Giorgio Colli, en El origen de la filosofía, un libro bellísimo de este señor Giorgio Colli, uno de los grandes especialistas en Nietzsche, donde explica que es Platón el que se denomina a sí mismo filósofo para desmarcarse de los sofoi, los sabios, que son usualmente conocidos como filósofos presocráticos. Entonces, en algún momento, las corrientes de pensamiento que hoy llamamos filosofía y que se estudian en la universidad dentro de una carrera llamada filosofía, fueron otra cosa. Y eran del orden práctico, no tenían que ver con la acumulación de conocimiento para poder tener, no sé, eso, la suma del conocimiento y poder dar cuenta de todas las corrientes de pensamiento, sino que era una filosofía aplicada. Por eso se parece, o por lo menos así lo veo yo, a un entrenamiento físico. Primero porque efectivamente era una praxis vital que tenía que ver con entrenar el cuerpo para poder soportar los embates de la vida y que no te lleve puesta no te vuele las chapas cualquier viento, tener las chapas bien clavadas. Y por otro lado, porque efectivamente tenía que ver con un entrenamiento físico. No solamente estas tres escuelas de pensamiento más cercanas a una secta, lo que hoy llamaríamos una secta, que al conocimiento filosófico académico, cínicos, estoicos y epicúreos, sino también otras corrientes de pensamiento como Pitágoras. Recordemos que Pitágoras era una religión, una secta religiosa, los órficos pitagóricos. Había que creer en Orfeo, por ejemplo. No obstante, Pitágoras es el señor que inventó el teorema.
En su momento fue lo más avanzado de la matemática. Digo, hoy se estudiará el teorema en el secundario, luego nadie sabe la comprobación, pero lo cierto es que en su momento era, no sé, el MIT, donde da clases Chomsky, estudiar con Pitágoras. No obstante, había que hacer ciertas pruebas físicas, dejar de comer ciertos alimentos, estar en silencio una cantidad de años, ejercitar físicamente. Por eso me parece que la filosofía, lo que hoy llamamos filosofía, que en la antigüedad clásica del Mediterráneo, que no es toda la antigüedad, que no es todo el mundo, que no es todo este planeta, sino, bueno, una parte muy fundamental en la construcción de este mito llamado Occidente, aunque yo soy de la idea de que eso no es Occidente, eso fue construido como Occidente a posteriori. No obstante, esas escuelas de pensamiento y otras orientaban sus estudios a la producción de una subjetividad que te singularizara y que te singularizara en el sentido de, ya sea ser un ejemplo, una obra de arte digna de ser vista por el resto y que a su vez te permitiera, lo que he dicho antes, reponerte y poder existir en un mundo que ya sabemos es más bien desgraciado. Para eso servían. Y eso se parece bastante en lo que ha sido mi experiencia como deportista de combate, se parece bastante a las técnicas de las artes marciales y los deportes de combate. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. La filosofía no era una, la filosofía Perdón, en las realidad es escuelas. lo que Platón Sí, dice que hace, luego había escuelas de claro. pensamiento, estamos hablando de el mundo antiguo del Mediterráneo, porque ya te digo, en India pasa otra cosa, Claro. en el lejano oriente pasa otra cosa, y en estos territorios que hoy estamos ocupando también estaba pasando otra cosa. No obstante, en este lugar, por ejemplo en Grecia, lo que hoy se conoce como Grecia, la Hélade que han hecho de la filosofía un rasgo característico, o de estas escuelas de pensamiento un rasgo característico distintivo, privativo. O sea, no todo el mundo antiguo y no todos los mundos pre-Occidente han sido tan avesados en la creación de un sistema de pensamiento que hoy llamamos filosofía a partir de una denominación que se da Platón. Pero estas escuelas de pensamiento están orientadas, estas escuelas prácticas están orientadas a la construcción del sí mismo. Es muy larga la explicación, hay unos videos míos sobre este tema. Tiene que ver con Apolo, que es el dios de la sabiduría y que, entre otras cosas, que están bajo su égida, y como dios de la sabiduría, por ejemplo, la adivinación también está bajo su égida, y como dios de la sabiduría, él le exige a sus fieles que se conozcan a sí mismos, pero conocerse a sí mismo no tiene que ver con saber quién es uno, sino saber que una no es un dios, que es un mortal y que se va a morir, por ejemplo. Entonces, bueno, todo lo que se hace bajo la égida de esa divinidad llamada Apolo, ay, los gatos casi más se me caen encima, televisión real. Entonces es una filosofía práctica, o son corrientes de pensamiento práctico, y no es una. Y esta gente en general no se llama a sí misma filósofo. Claro. Bien. De la misma manera que una debería pensar que nadie que estudia filosofía en una universidad luego puede llamarse a sí misma filósofa, del mismo modo que si escritor es alguien que estudia, o sea, ¿qué es escritor? ¿Qué es una persona? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo hacemos para denominar a una persona escritora? Porque estudió letras. La gente que estudia letras no es escritora. En Argentina hay una carrera que se llama letras, no sé cómo se llamará en Uruguay, supongo que más o menos igual. Sí, hay Bueno, varias, sí. Pero entonces, bueno, eso.